Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, pues ustedes pueden ver en sus boletines que hay espacios ahí para anotar. Entonces, ahí para que ustedes puedan anotar las citas bíblicas que vamos a ver el día de hoy, va a ser en 3 puntos. Y el mensaje es: nunca dudes del amor de tu Padre Celestial. Nunca dudes del amor de tu Padre Celestial. Entonces, tenemos 3 puntos y el primero que vamos a mencionar es el punto número 1. Él está contigo siempre. Entonces, Él está contigo siempre. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, esta cita la quise poner aquí al principio, más que nada para que si usted no tiene a Dios como su Padre Celestial, pues es muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos rindamos a Cristo y seamos sus discípulos. Entonces, en Mateo capítulo 28, si pueden ustedes hojear sus Biblias conmigo, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda quién se la dio? Es el Padre Celestial. Versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿qué dice ahí? Hasta el fin del mundo. Pues el Señor Jesucristo menciona claramente que cómo Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso se lo dice a las personas que se bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí dentro de este primer punto, tal vez uno diría: bueno, pero ahí al final, en el versículo 20, es Jesús el que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el día de hoy estamos hablando acerca de nunca dudes del amor de tu Padre Celestial. Entonces, en este mensaje vamos a mencionar como pasajes bíblicos que tal vez uno podría decir: bueno, aquí nada más menciona a Jesús. Bueno, vamos a mencionar donde también se menciona al Padre. Entonces Jesús dice, entonces se bautizan y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, acuérdense que en Hechos 2:38 menciona que cuando nos bautizamos, nuestros pecados son limpiados y recibimos, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ahora, fíjense cómo en Juan capítulo 14, vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, dentro de ese primer punto que es: Él está contigo siempre. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 15 al 23. Es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 al 23. ¿Qué dice? Aquí Jesús está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice aquí, ¿a quién se refiere? Versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y luego, ¿qué dice? Y estará en vosotros. Eso es cuando ya Él pasa a ser morada en nosotros, cuando nosotros nos bautizamos. Hay otra parte en la Biblia, ahí en Juan, donde también menciona que dice que de su interior correrán ríos de agua viva, pero Él dice después de eso, esto decía del Espíritu Santo, pero que todavía no habían recibido, pero que después iban a recibir. Continuando ahí en Juan 14, fíjense, versículo 18, aquí está Jesús hablando y dice: no os dejaré, ¿cómo dice ahí? Huérfanos. Normalmente una persona que dice: no te voy a dejar huérfano, lo diría ¿quién? El Padre, un papá, ¿verdad? Entonces fíjense: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19: todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí menciona otra vez su Padre, ¿no? Y luego fíjense, versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama, fíjense lo que dice ahí, será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Ahora fíjense aquí el versículo 22, una pregunta. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Fíjense lo que dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y luego fíjense lo que dice acerca del Padre: y mi Padre le amará, y ¿qué dice ahí? Vendremos a él, o sea, Jesús y el Padre, y haremos, ¿qué dice ahí? Morada con él. O sea, lo que él ya había dicho que iba a hacer el Espíritu Santo, también lo menciona, ¿verdad? Que él y el Padre también lo harán.
Y entonces uno puede ver cómo aquí, cuando mencionaba cómo Él está contigo para siempre, cuando Jesús dijo ahí en Mateo 28, voy a estar con ustedes para siempre, es no nada más Él solito, sino con el Padre y el Espíritu Santo. Ahora fíjense, hablando en este primer punto, vea, Él está contigo siempre. Otra vez, otras citas en que tal vez uno podría pensar nada más en el amor de Cristo, pero también se menciona el amor de Dios. En Romanos 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahorita sé que hay una clase, ¿verdad?, en la clase bíblica que están viendo el libro de Romanos, ¿verdad?, con el hermano Minaldo. Entonces fíjense, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sí lo tienen ahí? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces uno dice, bueno, aquí está hablando del amor de Cristo, pero fíjense lo que después dice, ahí del versículo 37 al 39, dice: antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora uno piensa nada más tal vez en el amor de Cristo, pero fíjense el contexto. Fíjense, continuando, versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿Y qué dice ahí? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vean cómo ahí también está incluido el Padre, el amor del Padre ahí. Entonces es muy importante. Y aquí, o sea, vean el contexto, lo que acabamos de leer, o sea, disciérnanlo, o sea, decir, o sea, no importa qué es lo que pase en esta vida, o sea, Él está con nosotros, no importa qué es lo que pase en esta vida. Muy, muy importante eso. Ahora vamos al punto número 2, este era el punto número 1, que era, Él está contigo siempre. Número 2, que tal vez a uno no les guste, pero Él te disciplina, pero lo que sí nos gusta es, Él te disciplina para no perderte. Ahora, para eso vamos a ir a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Vamos para allá. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos capítulo 12, del 5 al 10. Primero del 5 al 10. Hebreos 12, del 5 al 10. ¿Ahí lo tienen? Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, ¿qué dice ahí? De la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Entonces, o sea, esa es la cosa, porque uno dice, pero ¿por qué Dios no disciplina a aquel y a aquel y a aquel? Porque no son sus hijos. Pero a ti sí, porque tú eres su hijo. Versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban. A ver, ¿cuántos han sido disciplinados por sus padres terrenales? No, a mí yo nunca. Lo pues entonces por eso está como está. Sí, es que nunca lo disciplinaron. Entonces dice aquí, fíjense, versículo 9, otra vez. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban. ¿Y qué dice ahí? Y los venerábamos, o sea, los respetábamos, los honrábamos a pesar de esa disciplina que no nos gustaba. Versículo, ahí continúa con una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, fíjense, versículo 10. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí, por ejemplo, yo uní este versículo con uno ahí cerquita, porque uno dice, bueno, ¿cómo es que Él nos disciplina para que participemos de su santidad? O sea, ¿por qué? Bien claro, porque fíjense lo que dice en el versículo 14, ahí mismo en el versículo 14, seguid la paz con todos, ¿y qué cosa? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces por eso nos disciplina, porque para que participemos de su santidad, porque si nosotros no participamos de su santidad, no lo vamos a ver. Entonces Él no nos quiere perder, ¿verdad? Y por eso nos disciplina como sus hijos. O un versículo cortito, ¿verdad?, que a veces lo utilizamos durante la cena del Señor.
¿Qué dice 1 Corintios 11? 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 31 y 32. Versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados o disciplinados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Entonces la disciplina es para eso, ¿verdad? Porque si no nos disciplina, vamos a hacer lo que nos pegue la gana y al final de cuentas vamos a perdernos. Entonces por eso, o sea, Dios está con nosotros siempre, ¿verdad? Siempre acompañándonos en las tribulaciones y todo eso. Más sin embargo, ¿verdad? Si la tribulación es por causa nuestra, en el sentido de que nosotros mismos somos los que estamos, somos los causantes, pues también va a haber esa disciplina. Entonces es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Porque no quiere que nos perdamos. Y el punto número 3, también me gusta mucho, es, Él se dio a sí mismo para salvarte. O sea, cuando ponemos ahí en el título de la predicación, nunca dudes del amor de tu Padre Celestial, el punto número 3 es, Él se dio a sí mismo para salvarte. Ahora, cuando digo a sí mismo, es que casi siempre uno piensa, bueno, o sea, Cristo es el que dio su vida por ti. Pero ahorita vamos a ver versículos en los cuales vemos, ¿verdad?, que hablando de Dios, dice, Él mismo se dio a sí mismo para salvarte. Ahora, por un lado, todos yo creo que conocemos el Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense lo que dice el versículo, quiero agregar lo que sigue ahí, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya, nosotros ya estamos condenados ya sin Él, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces uno puede ver, ahí cuando dice que como es por el amor de Dios le ha dado a su Hijo unigénito, entonces otra vez uno podría decir, bueno, aquí es el amor de Dios, que sí es el amor del Padre Celestial, que dio a su Hijo. Pero otra vez uno pensaría, pero el que sufrió fue su Hijo. O sea, es lo que uno pensaría. Entonces, y aquí en el punto número 3 yo le puse, hablando del Padre, que Él se dio a sí mismo para salvarte. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, fíjense lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20:28. Aquí le está hablando a los obispos o ancianos, pastores de la iglesia, y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, ¿sabían ustedes que en los manuscritos así antiguos, realmente ahí la iglesia del Señor, si se fijan donde dice ahí, la iglesia del Señor, realmente dice iglesia de Dios? Iglesia de Dios. Entonces, qué curioso, porque dice para presentar la iglesia de Dios, el cual Él ganó por su propia sangre. O sea, a Jesús, al entregar su sangre, está entregando la sangre de Dios, ¿verdad? Porque Jesús era Dios, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, cómo, ¿verdad?, esa unidad y todo eso que había entre el Padre y el Hijo, pues también el Padre lo sintió todo eso a través, ¿verdad?, del cuerpo de Jesucristo. Entonces es muy importante, como dice aquí, la iglesia de Dios, el cual Él ganó por su propia sangre. Y ustedes saben cómo en 1 Corintios, bueno, o sea, en la carta de los Corintios, a la iglesia casi siempre se refiere iglesia de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios, iglesia de Dios. Es la manera en que más se refiere a la iglesia de Dios. Entonces uno puede ver, o sea, cómo, y aquí se menciona en el lenguaje original, no dice del Señor, dice, sino de Dios, el cual Él ganó por su propia sangre. Ahora fíjense también lo que dice 2 Corintios 5. Fíjense, 2 Corintios 5, para ser, por decirlo así, un poquito más específicos de cómo estuvo eso, de que cómo es de que es la sangre de Dios, o cómo es que el Padre en Jesús, ¿verdad?, haciendo esto. Entonces, 2 Corintios capítulo 5,
Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, el contexto es de que está hablando de la cruz de Cristo, está hablando acerca de cómo Cristo fue crucificado por nosotros. Y luego fíjense lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, ¿cómo estaba sucediendo eso? ¿Cuál era el mecanismo? Fíjense, versículo 19, que Dios estaba, ¿cómo dice ahí? En Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y está hablando del momento de la cruz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Continúa, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, pero luego fíjense lo que dice ahí, como si Dios, ¿sí digan? Como si Dios rogase por medio de nosotros, no dice Cristo, sino dice como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora otra vez, sí quiero aclarar esto, cuando dice ahí que nos dio el ministerio de la reconciliación, y que dice en el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí la palabra rogar no significa que uno ande, ándale, por favor, conviértete, ándale, bautízate, di que sí, o sea, ándale, y ahí suplicándole y hasta hincándose. No, ahí la palabra rogar es de exhortar, pero con mucha vehemencia. Es de que sálvate, o sea, es como que le estás tú tratando de convencer a la persona de que se salve. Y no rogar de que ándale, como que si te estuviera haciendo a ti un favor. Entonces, un ejemplo está, por ejemplo, en la primera predicación del apóstol Pedro. Aquí lo tengo, es Hechos 2:40. Nada más para referirnos que cómo no se refiere a ándale, sino se refiere a que sálvate, porque lo que viene no va a ser bueno, ¿verdad? Si no te arrepientes. Hechos 2:40. Hechos 2:40. Aquí el apóstol Pedro está predicando y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿De qué manera? Diciendo, sed salvos de esta perversa generación, ¿verdad? Es con mucho ánimo, con mucha motivación, con denuedo, ¿verdad? Como dicen que predicaba la palabra de Dios, con denuedo. Entonces a eso se refiere a ese rogar. No es un rogar de, ándale, por favor, te lo suplico, sino es de que sálvate, porque si no... ¿Se acuerdan que hay una parábola que dice que se fuérzalos a entrar? Dice así, ¿verdad? A los invitados, ¿verdad? Entonces uno puede ver, cómo es interesante cómo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Y está hablando en el contexto acerca de su crucifixión, cuando estaba así, ahí. Y luego, fíjense la cita de 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Otra vez estamos en este tercer punto, que es como de que Él se dio a sí mismo para salvarte. Por eso nunca dudes del amor de tu Padre Celestial. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Hay unos que piensan que haber sido un corito, un canto que cantaban los primeros cristianos, y por eso está de esa manera escrita. Si se fijan, no sé cómo lo pusieron en su Biblia, no lo pusieron así como un tipo de verso, ¿no? Tan, así. Entonces unos que dicen que tal vez haya sido un canto espiritual de aquel entonces, pero me interesa la letra. Fíjense, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo, y luego lo cita, dice, Dios fue, ¿qué dice ahí? Manifestado en carne, o sea, que era bien claro. Ahora es algo muy importante, hermano. Nosotros ya como cristianos, si le vamos a llamar religión, o sea, nosotros somos la única religión, o la única, o sea, de que cree en Dios y todo eso, en que cree que Dios se hizo carne, en que Dios se hizo carne.
Hay unas personas que dicen, no, también por ejemplo los griegos y quién sabe qué, o que tienen, no, esos eran como medios humanos o medio así, o como quieran, eran fuertotes y todo, y hacían y todo. O sea, no eran 100% carne, o sea, me refiero, o sea, todas esas son mitologías, obviamente no es, pero a lo que voy es que realmente ninguna otra religión es igual que nosotros el decir de que Dios se hizo carne, o sea, así como el de usted y el mío, así de esa manera. Nosotros ya somos los únicos que creemos eso. Entonces es interesante cómo lo ponen en primer lugar en este canto. ¿Cómo dice ahí otra vez? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, no podemos como que negar que es un misterio. ¿Cómo es posible? Pero sí es posible. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿verdad? Es bonito, ¿no? Yo no sé si ustedes se lo saben, pero yo tampoco. Canto. Pero Dios fue manifestado en carne. Y luego, hablando otra vez, todo esto lo estamos diciendo de cómo nunca dudemos del amor del Padre. Y lo digo porque otra vez, cuando tal vez uno ve Juan 3:16 o algo así, la persona que no entiende, o sea, todavía así del cristianismo y todo eso, piensa, ¿cómo puede ser posible un padre tan cruel que dejó de que su hijo Jesucristo muriera por nosotros y todo eso? Él tuvo que ser su hijo carne, porque, o si no, ¿cómo iba a ser mortal? ¿Cómo iba a poder morir por nosotros? Y por otro lado podemos ver, según las Escrituras, que Él estaba en Él. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así dice, ¿cómo nos dices? Enséñanos al Padre. O sea, bien claro, ¿verdad? O sea, es tremendo, o sea, bonito. Uno siempre se queda pensando, ¿cómo hubiera sido estar ahí? Cuando Él estaba aquí, ¿verdad? En su ministerio, aquí en la tierra y todo eso. Y uno se queda, ¿cómo habría reaccionado yo? Porque uno siempre piensa, yo sería bien fiel, ¿verdad? No, yo sí hubiera creído y tan capaz de que hubiera sido un Judas. O sea, cosa de que no sabemos, ¿verdad? Pero me acuerdo ¿se acuerdan cuando una vez, ustedes saben cómo hay una película que es todo el libro de Juan? Todo el libro de Juan, versículo por versículo, no me acuerdo qué versión, pero es una versión diferente de la Reina Valera. Y creo que nada más está en inglés, no estoy seguro si tiene letras en español, creo que sí. Pero es una versión de la Biblia que es así, palabra por palabra, el Evangelio de Juan, actuado, dramatizado. Y ahí en serio, hermanos, ahí es donde yo me vi entre los que estaban no creyéndole a él. Cuando lo están cuestionando, ¿cómo es que tú te haces, o sea, que Abraham y que quién sabe qué? Y una parte donde como que lo están cuestionando y todo. Yo me veía así, bien escéptico, bien así, ¿cómo? O sea, y es que sí, o sea, si nos ponemos realmente en los pies de ellos, en las sandalias de ellos, podemos uno ver, o sea, si uno trataba de ser bien celoso y todo, y que Jehová y todo aquello, y de repente alguien que se me presenta diciendo que Él es el yo soy y todo eso, ¿cómo te atreves tú, siendo hombre, a hacerte igual a Dios, verdad? O sea, uno reaccionaría así. Entonces, gracias a Dios ya por su grande misericordia, ¿verdad? Entonces Dios fue manifestado en carne. Entonces les iba a decir Juan 1:1. Vamos para allá. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y luego ¿qué dice? Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Si usted le va a creer que el verbo era con Dios, también tiene que creerle que el verbo era Dios, ¿ya? Porque está en el mismo versículo. No se puede creer el uno y no creer el otro. Y ya terminamos, fíjense, ya terminamos el mensaje. Entonces, nunca dudes del amor de tu Padre Celestial. 1, Él está contigo siempre. Él está contigo siempre. 2, Él te disciplina para no perderte, muy importante. Él te disciplina para no perderte. Y número 3, ¿ya? Que ya vimos, Él se dio a sí mismo para salvarte. Él se dio a sí mismo para salvarte. Él encarnó y murió. Dice que el Dios es en Cristo, reconciliando al mundo. Y como conclusión tengo esta cita. 1 Juan 3, 1 al 3. Para que nos acordemos otra vez de lo que enseñamos el día de hoy y cuál debe ser nuestra respuesta hacia con eso. 1 Juan. No el Evangelio, sino la primera carta de Juan. 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Sí lo tienen ahí? Dice, mirad
cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2, la aplicación ya para nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 3, muy importante: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces es lo que tenemos que hacer. Nosotros seguir en esa santificación, ¿verdad? Y por eso Él nos disciplina, ¿verdad? ¿Por qué? Para que participemos en su santificación, porque sin santificación nadie verá al Señor. Pero si usted otra vez es una persona que todavía Él no es su Padre Celestial, porque usted no ha entregado su vida a Cristo, entonces es muy importante, ¿verdad? También, ¿verdad?, ofrecerle esa oportunidad el día de hoy, que si usted quiere, ¿verdad?, arrepentirse de sus pecados, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y usted quiere bautizarse, ¿verdad?, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el día de hoy, ahí hay agua, ¿verdad?, que impide, ¿verdad?, que sea bautizado. Puede manifestarlo cuando el hermano que ahorita va a venir acá se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.